Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a ver todos sus sentimientos al descubierto, qué es lo que está sintiendo ahora mismo por ti y en general, cómo se está sintiendo esta persona. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, muestras de cariño, por compartir mis vídeos, por estar ahí, vuestros comentarios. Gracias a todos por estar ahí de corazón. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, de verdad, gracias a todos. Recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. También os dejo un poco de información acerca de mis consultas privadas. Si queréis ampliar esa información o reservar alguna consulta, solo tenéis que escribirme a mi dirección de correo. Todavía quedan algún hueco para mayo. Gracias a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, la bruja morada, con el tarot Fairy Tail Journey. Opción número 2, bruja azul, con el tarot The Wall of Vision. Y opción número 3, bruja naranja, con el tarot Elemental Wisdom. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, bruja morada. Bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en este momento? Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en este momento? Los enamorados. Bueno, sientes bastante por él o por ella, pero sí que es verdad que yo veo aquí como indecisión. También es verdad que tienes un sentimiento ahí de indecisión, de no saber hacia dónde va esto, o de que esta persona a lo mejor no te está priorizando, o no está tomando decisiones con respecto a ti, ¿vale? Los enamorados me habla de que sí que tienes un sentimiento hacia esta persona potente, pero también me está indicando que hay ahí como inseguridades, indecisiones. En algunos de los casos puede ser que haya terceras personas de pareja también, ¿eh? Vamos a ver él hacia ti y ella. Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 1, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? La rueda de la fortuna. Sí, es como que esta persona tiene ahí algo que sacrificar o algo que gestionar para que esta suerte entre vosotros cambie, girar aquí esta rueda. La rueda de la fortuna es una carta muy karmática y es una carta que además con una energía muy de ciclos, de cambios, de a veces arriba, a veces abajo, ¿no? Puede ser que, bueno, pues en momentos hayas sentido que estás como en un pozo o muy abajo y otras veces muy arriba. En eso consiste la vida, en ciclos, en cambios, en evolución. También un poco en esa suerte, en el destino, en a veces pues se tiene que dar algo ahí entre vosotros. Esta persona yo creo que quiere que se dé algo, pero es verdad que tiene ahí que hacer un cambio en su vida, un cierre de ciclos. Con este emperador, ¿ves? Hay algo aquí por derrumbar en su vida para poder estar juntos, juntas. Sí que es verdad que veo que esta persona tiene un sentimiento ahí bueno hacia ti con este sol, pero el emperador y la torre me habla ahí un poco como de, para que cambien las cosas, para que cambien nuestras circunstancias, tengo que hacer ahí un cierre de ciclos. Ser un líder en mi vida,
tomar decisiones, romper con, a lo mejor con una persona o con algo que él o ella tiene ahí, algún condicionamiento, ¿vale? Eso es lo que me están diciendo estas cartas, estas dos cartas, la torre y el emperador, ¿ves? Yo siento que hay una conexión bastante marcada contigo, con esta estrella, pero a mí esta torre y este emperador me dice eso, es como, si quiero ser líder, si quiero avanzar contigo, si quiero tomar decisiones en mi vida, tengo aquí que romper con algo. Y es verdad que lo que siento es algo potente por ti. Fíjate, el mundo también me habla de cerrar esos ciclos con esa rueda de la fortuna. ¿Para qué? Para que podamos estar juntos, juntas con este sol. Pues a lo mejor tiene que romper con una persona, o a lo mejor si está en pareja, o a lo mejor tiene que viajar, o adáptalo, ¿vale? O porque estáis separados y tiene, o separadas y tiene que viajar hacia donde tú te encuentras. O, ¿vale? Varios inconvenientes. Adáptalo porque depende de vuestra situación. Es que veo bastante amplio pues esos inconvenientes, pues a lo mejor que haya terceras personas no de pareja, sino de alguien ahí que esté eh, como esa intromisión, que tenga esa intromisión en la relación, que no me sale la palabra, perdón. Vamos a ver qué siente en general, qué siente por ti con vuestra situación en general. Vamos a ver todos sus sentimientos. Opción número uno, bruja morada, ¿qué siente esta persona hacia ti, hacia vuestra situación? ¿Qué siente por ti? Mira, se me ha dado la vuelta la reina de copas. Esta persona está sintiendo mucho por ti. Además, con ese sol, esa estrella, a mí me hablan de que esta persona siente bastante por ti. Pero yo veo ahí inconvenientes en esta opción. Este 7 de bastos me habla de estar un poco a la defensiva, de estar un poco tenso, tensa en lo que se refiere en lo que se refiere a tomar decisiones, ¿vale? Bueno, yo me mantengo un poco al margen de tomar decisiones. Es como, bueno, sí que quiero estar contigo, o sí que es verdad que hay aquí una conexión bastante potente, pero luego a la hora de avanzar con este 8 de bastos que me habla de ese avance, aquí el 7 de bastos me habla como de estar un poco a la defensiva, de, bueno, estoy reteniendo a la hora de tomar decisiones, a la hora de avanzar contigo. Sentimientos, veo que sí que tiene por ti. A mí esta reina de copas, me da igual que sea hombre o mujer, me habla de eso, me habla de esos sentimientos, me habla de que te ve como una mujer, un hombre, pues bastante emotivo, emotiva. Le gusta mucho cómo eres, le gusta mucho cómo te comportas con él, con ella, que eres alguien que siempre está pendiente, que tienes detalles muy buenos hacia esta persona y esto lo valora mucho. Pero es verdad que es eso. Luego, a la hora de avanzar, a la hora de tener un compromiso contigo, yo siento que es como que no tiene esa fuerza todavía. ¿Ves? Hay conflictos, lo estaba sintiendo. Fíjate, me están diciendo qué siente. Yo lo que estoy notando en esta energía y en las cartas me están hablando de que sí que siente algo por ti bastante potente, pero hay aquí conflictos, tiene como muchas dudas, muchas luchas internas. Uy, que se me cae la carta, perdón. Tiene muchas dudas internas, tiene ahí como mucho conflicto, es como que a veces no ve la luz. Fíjate esta chica que está con una antorcha como iluminando a este, bueno, este, no sé lo que es un bicho, un monstruo, como lo quieras llamar, ¿vale? Entonces es, bueno, me asusta el dar avances, me asusta el dar pasos, tengo dudas internas, tengo luchas incluso internas. A la hora de avanzar contigo me muestro con muchas dudas, no sé cómo hacerlo, no sé cuál es la mejor forma de poder avanzar. Igual tengo que dejar algo atrás con este 8 de copas. Lo que me están diciendo básicamente es que esta persona siente que tiene que sacrificar algo por ti con esta torre y este 8 de copas. O bien tiene que alejarse de un trabajo, terminar un trabajo, o de una ciudad, o de una persona, o que esté en pareja y tenga que dejar a su pareja, adáptalo. O a lo mejor, pues yo qué sé, su familia que esté en contra de que esté contigo. Hay algo ahí por romper y también es verdad que o se aleja de eso o se aleja de ti. Son las dos opciones. Es decir, tienes que tomar una decisión o apuestas por mí o apuestas por seguir con tu vida hacia adelante como ahora. Y es lo que esta persona está sintiendo. Tengo que tomar una decisión entre estas dos opciones, entre tú y los demás inconvenientes. Puede ser otra persona, puede ser una zona de confort que tiene esta persona ahí, ¿vale? Adáptalo. Entonces es como que esta persona está postergando. El 7 perdón, de oros me habla ahí de postergar. Siento que puede ser que a lo mejor se comunique poco contigo o nada.
Esta templanza me habla de eso, de que también está postergando el tomar esa decisión, el comentártela, hablar contigo, a lo mejor está intentando evitar tener conversaciones contigo de, oye, ¿qué hacemos? Sí que es verdad que tengo sentimientos por ti, pero no sé cómo actuar ahora mismo, porque sabe que igual a ti eso no te sienta bien o que que tú le estás diciendo o que tú en algún momento has podido decirle, oye, tienes que tomar esa decisión hacia mí o moverte porque ya estoy cansada, cansado, ¿no? ¿Ves? Salir de su zona de confort. Este 5 de bastos y este 3 de bastos me habla precisamente de esto. Fíjate, el 5 de bastos me habla de eso, de lo que te he dicho antes, de esos miedos, esas luchas internas. También puede ser que haya conflictos de otras personas, lo que te he dicho antes. El 3 de bastos me habla de cruzar ese precipicio, atreverse a arriesgar contigo, salir de su zona de confort. Fíjate esta chica que está haciendo como malabares en este palo, ¿no? Cruzando a lo mejor ese puente. Es como, aunque yo tenga que hacer malabares, aunque yo tenga que mantener el equilibrio, em, tendría que hacer eso para poder estar contigo. Y no estoy segura de poder arriesgar como me lo piden las circunstancias, ¿no? Entonces se siente un poco insatisfecho, frustrado, frustrada, pero sí que es verdad que yo veo aquí sentimientos por su parte. Fíjate, yo siento que sois como la pareja perfecta, el rey y la reina de copas. Me da igual que sea hombre o mujer o tú, hombre o mujer, me da lo mismo. Es como que hay aquí una verdad con este as de espadas, que la verdad es que sí que sentís mucho mutuamente, ¿vale? Esto es algo recíproco, esto es algo en ambos sentidos. Pero yo a esta persona le veo incluso martirizándose, sobre todo por las noches, ¿vale? Yo siento que, aunque a veces igual habléis poco, siempre vuelve hacia ti, siempre vuelve a hablarte a tener conversaciones contigo, porque es verdad que no sabe cómo cortar esta relación definitivamente. Le atraes mucho, le gustas mucho y hay aquí sentimientos. Esta persona te quiere, ¿eh? Pero fíjate, yo le veo durmiendo mal, le veo por las noches incluso llorando, con un sentimiento de culpa porque esta persona no termina de tomar esa iniciativa o de priorizarte o de tomar decisiones. ¿A él sí que le gustaría o a ella construir algo contigo? Sí, pero es como una balanza. Eh, Tengo que priorizar algo o tú o la otra parte, ¿vale? Es lo que te he dicho, puede ser una persona, una relación con alguien, eh, pues adáptalo. A lo mejor simplemente es una estabilidad económica, ¿vale? Tienes que adaptarlo. Tú piensas, esta persona siente que tu intuición te dice que en algún momento él o ella se va a lanzar. Sé que es un poco raro lo que te estoy diciendo, pero es lo que me está llegando ahora mismo. Es decir, esta persona cree que tú piensas que en algún momento tomará una decisión y que te elegirá a ti, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo. Fíjate, con esta papisa, tu intuición te dice eso. O al menos es lo que esta persona cree. Es lo que me está llegando. Esta persona lo siente así y lo cree así, con lo cual yo te lo transmito. Es lo que me están diciendo las cartas. Que en algún momento él o ella se va a arriesgar, que en algún momento va a apostar por ti, o por lo menos tú tienes esa esperanza. Y es así, ¿eh? Fíjate, tienes esa esperanza de que esta persona va a cortar con aquello que no, eh, que os impide estar juntos o juntas, o con aquello que no puede, esos obstáculos que hay entre ambos, ambas, y que va a ser algo equilibrado, algo bonito, algo estable, que va a tener algo equilibrado y bonito y estable contigo, que vas a dejar atrás toxicidades o personas tóxicas o gente que te impide poder, que impide que estéis juntos, ¿no? Juntas, es de lo que me habla. Esta persona siente que debe tomar decisiones, sí, lo siente así. También es verdad que está como barajando posibles opciones a la hora de poder avanzar contigo, de poder tomar esas decisiones, pero tendría que dejar atrás algo, romper con algo aquí. En algunos de los casos me están hablando de alguien, de que tenga pareja, ¿vale? Y me están hablando de eso en algunos de los casos, con esta reina de bastos, ¿no? Que tenga pareja y que esta persona pues tenga que romper con ella, con él. O a lo mejor, pues ya te digo, de algo ahí que le impide avanzar. Está indeciso, indecisa muchas veces. Sí que es verdad que siempre vuelve hacia ti a hablarte, porque te echa de menos. Esta persona siente que te echa mucho de menos, ¿eh? Y no, tú no pierdas la esperanza de que esto se pueda dar, incluso de que tú puedas tener una relación estable.
con esta persona. Puede ser que os una al trabajo en algunos de los casos o que le veas en tu trabajo o en su trabajo. La estrella aquí me habla de esa esperanza que tú no la pierdes. Yo siento que él tampoco, o ella, ¿eh? Pero bueno, me están diciendo eso básicamente, que aunque siente bastante por ti, está en ese momento de tomar decisiones y le está costando, ¿eh? Le está costando porque no lo tiene fácil. Vamos a ver más, ¿qué más siente? Opción número uno, bruja morada. ¿Qué siente esta persona? Fíjate, se me ha caído volando además reconciliación. Yo siento que hay veces que no es que os peleéis, os enfadéis o haya discusiones, sino que yo siento que esta persona a veces se aleja de ti y a veces vuelve con esta reconciliación. ¿Por qué? Porque no te olvida. Sabe que tiene que tomar alguna decisión, pero ya te digo que es como que, bueno, lo posterga, mm, espera, le resulta complicado salir de su zona de confort. Puede ser que tenga animales o que os gusten los animales o a ti, o que os una a los animales. Siento que sí que es verdad que esta persona lo que está sintiendo ahora mismo es que el tenerte cerca o el poder hablar contigo está lleno de bendiciones. Pero fíjate, es que esta verdad también es como que le abruma la verdad de lo que siente por ti, con lo cual yo le veo frenándose mucho. ¿Ves? Con esa fuerza. Te veo una mujer, un hombre con mucho talento. Y ahora mismo es como que, a ver, si cómo os explico, porque me está llegando mucho la sensación, pero es como que desea tener más paz, más tranquilidad que tomar esas decisiones. No sé si me estoy explicando bien. Es como que le cuesta avanzar, le cuesta con esta paz, no lo tiene nada claro, ¿vale? Entonces es como, quiero estar tranquilo, tranquila ahora mismo, pero por mucho que lo intente, yo siento que le vuelves una y otra vez a la cabeza con ese 9 de espadas, que es como un ciclo que tiene que cerrar aquí y hasta que no tome una decisión hacia un lado o hacia otro, es decir, mira, me quedo contigo, vamos a intentarlo, o por el contrario, pues no, mira, no estoy preparado, preparada para arriesgarme. Esto no se va a cerrar, entonces tiene que tomar alguna decisión. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué siente ahora mismo? ¿Qué está sintiendo por ti y en general? Bueno, aquí hay mucha conexión contigo. Fíjate esta electricidad. Yo siento que saltan chispas entre vosotros, vosotras, pero está poniendo mucha resistencia a la hora de avanzar, a la hora de tomar esas decisiones, a la hora de concretar y arriesgar, ¿vale? Sí que siente bastante por ti, pero luego es como que, ¿ves? Hay aquí como un misterio en vuestra relación. Es como a veces me oculta lo que siente o no es una persona que me diga, que me exprese con claridad, fíjate, voz, expresión, que me exprese con claridad sus sentimientos. Yo los intuyo. ¿Por qué? Porque soy una persona muy intuitiva, intuitivo, pero no es alguien que no me da a veces a entender cómo está, ni qué le pasa por la cabeza. Te cuesta esta conexión, pero es verdad que siento que hay muchísima atracción con esa estrella y ese sol, entonces te cuesta soltar mucho a esta persona. Es como una relación como muy potente, ¿vale? Con mucha riqueza. Y fíjate que aquí riqueza con esta vida marina nos habla del mar, es de esas emociones, ese mar, el agua siempre nos expresa esas emociones. Es como que yo siento que hay mucha riqueza, que a ti te parece que sería una relación muy potente la que tendríais y que podríais estar bien, pero claro, es como que... Y él también lo piensa así, o ella, ¿eh? Es como que eso, como que es complicado. Esta opción es bastante complicada, si te digo la verdad. Si me notáis, estoy un poco con una energía un poco así. La luna también me habla de esa oscuridad, esos miedos, el no saber cómo está esta persona muchas veces. Hay aquí que transformar una situación, una relación, si está en pareja con esta torre, lo que te he dicho antes. Hay aquí que tomar una decisión y no es fácil, no es nada fácil porque hay que romper, hay que tirar abajo a lo mejor una estabilidad que él tiene, ya tiene con una persona, y es como que ahora mismo está funcionando un poco bajo presión, porque es como, es que no sé cómo actuar. Y también esta persona siente que cuanto más tiempo pase, más lejos estás de lo de ella, porque yo siento que es como que tú ya te estás empezando a cansar de esta situación y claro, vaya con un punto que igual le vas a decir, mira, yo ya no quiero seguir así.
si no se lo has dicho ya en algunos de los casos. Opción número uno, bruja morada, que siente esta persona por ti en general, que está sintiendo ahora mismo. ¿Ves? Hay que comenzar de cero. Estos nuevos comienzos me habla de eso, de comenzar de cero, de avanzar, de dejar atrás ciertas cargas, ciertos obstáculos, ¿ves? De superar con esta gracia y esta superación. A mí esta superación me habla de eso, de superar obstáculos, de darte tu valor, de darte tu sitio en su vida, de tener también ese valor para apostar por ti, para superar esos obstáculos que os separan, activarse. Entonces siente bastante por ti, sí, siente como una conexión bastante próspera y yo siento que sí que tiene sentimientos por ti. Te ve una mujer o un hombre increíble, físicamente y tu forma de ser, o sea, tienes un pack muy bueno, ¿no? Es decir, tanto físicamente le encantas, le gustas muchísimo, como luego tu forma de ser también le cautiva. Es que yo siento que esta persona piensa que encajáis a la perfección, porque a mí la reina y el rey de copas ahí me habla de eso, me habla de una conexión instantánea, una conexión que tenéis muy, muy intensa y que os compagináis mucho. Es como que a esta persona le pareces increíble y que eres la persona adecuada para él o para ella. Y yo siento que esto también te pasa a ti. Pero luego a la hora de accionarse, pues es eso, no avanza. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja morada. ¿Qué siente ahora mismo esta persona? ¿Qué siente por ti y en general? ¿Qué está sintiendo? Bueno, yo siento que a veces se ilusiona mucho contigo, con esta niña. Es que sí que es verdad que veo ahí como mucha ilusión, pero luego a la hora de, ya te digo, de avanzar, yo es que siento que esta persona está enamorado, enamorada de ti, si te digo la verdad. Fíjate, me sale aquí el corazón, me sale que a veces incluso puede ser que te lo haya confesado, que lo hayas notado. Este sol y el sol ahí también me habla de eso, de algo muy bonito, que en los momentos a lo mejor que si habéis tenido la oportunidad de vivir algún momento juntos, juntas, tú has sentido, es que me llega una sensación como de volar, fíjate, de estoy volando, no me lo creo, estoy como en una nube cada vez que te veo, pero Pero claro, hay aquí contratiempos, hay aquí inconvenientes, ¿ves? La estrella. Es que sí, esta persona es como que le gustaría dar un giro al destino, luchar con estos inconvenientes. Fíjate, estas montañas me hablan de superar esos obstáculos, de que la suerte actuara a vuestro favor, de tenerlo claro y romper, fíjate con esta hoz, romper, pero también es verdad que esta persona tiene un sentimiento de pérdida con estos ratones bastante importantes, aunque sí que le gustaría romper. Se me han caído las dos cartas, quería sacar solo una y se me han caído las dos cartas. Entonces, a mí estos ratones me habla de romper con algo ahí, que esos inconvenientes y superar obstáculos con esta hoz, pero hay aquí una sensación un poco de pérdida, de actúe como actúe, tengo que perder algo y no sé cómo hacerlo. Puede ser a lo mejor que esté en pareja y no quiera hacer daño a su pareja. Puede ser que esta persona tenga una relación estable con alguien que haya construido desde hace años y tenga ahí una estabilidad y tenga que perder ahí esa estabilidad también. O algo económico, o su trabajo, o adáptalo, ¿vale? Pero sea como sea, voy a perder algo. O bien, si no actúo y no te priorizo a ti, y no te elijo a ti, voy a perderte, y si no voy a perder algo ahí. Entonces, esta persona es como que está intentando quedar bien por ambas partes, ¿vale? Es decir, pues no tener que perder nada, ¿vale? Me quedo contigo, pero también conservo lo que tengo ahora, y eso es imposible, me están diciendo, ¿vale? Vamos a ver. Opción número uno, bruja morada, porque hay que arriesgar y hay que elegir en esta opción. ¿Qué siente esta persona ahora mismo? ¿Qué siente en general con sus emociones, contigo? ¿Qué siente? El águila observa desde otra perspectiva más alta, ¿ves? Yo veo a esta persona intentando mirar desde otra perspectiva, mirando todos los ángulos, a ver de qué manera lo puedo hacer mejor. Lo puede hacer mejor, ¿no? Pero ya te digo, mantente firme. Es como, hay aquí muchos obstáculos, me estoy manteniendo ahora mismo firme, no sé cómo avanzar y suelta el aspecto salvaje de tu interior. Esta persona tendría que arriesgar, soltar ese aspecto salvaje, ¿vale? Avanzar, arriesgar, pero ya te digo que está muy comedido, comedida. Sigue la voz de tu alma. Yo siento que en su interior, la voz de su alma le dices que eres la persona correcta,
que contigo sería feliz. Entonces es como mirar hacia otro lado con todo lo que está sintiendo por ti le cuesta muchísimo. Así que, bueno, está en un momento muy decisivo a la hora de actuar. Y yo te diría que en algunos de los casos esta persona se va a decidir por ti, ¿eh? Lo que pasa que, uff, está en un momento complicado. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Yo le veo pensando mucho en ti a esta persona y tiene sentimientos, está enamorado, enamorada de ti, ¿eh? Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Opción número uno, bruja morada, un consejo para ti. Las comodidades de la amistad. Puede ser que tenga pareja y que esté ahí con su pareja también con esas comodidades, esta persona. También te dicen que te centres en la amistad. Con esta persona puede ser que seáis amigas, amigos, y que esta persona es como que le cuesta pasar algo más, también por si sale mal. Te dicen también que te centres, eso, si no es tu amigo, tu amiga, o si no quedas con esta persona, pues eso, en tus amigos, tus amigas. Hay gente que te apoya, que te quiere, que te da muy buenos consejos. Ella es mil flores. Bueno, yo siento que te están diciendo que eres maravillosa, maravilloso, y que mires por ti, que algo se acerca, fíjate, esta mujer está embarazada, que hay algo ahí por crear, por vivir, y que yo siento que si no tiene que ser con esta persona, será con otra, o incluso contigo misma, contigo mismo, que te valores, que te quieras, que te priorices, que mires por ti porque va a crecer en ti algo muy bonito. Y ya no estoy hablando solo de pareja, que siempre estamos con la pareja, priorizando la pareja, pero lo importante es priorizarnos a nosotros, querernos y subir esa autoestima y estar bien. Al fin y al cabo es lo importante. Opción número uno, bruja morada. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado sobre todo. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción, tenlo en cuenta. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número dos, bruja azul. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver. Opción número dos, bruja azul. ¿Cuál es la energía tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número dos, bruja azul. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número dos, bruja azul. La emperatriz. Bueno, yo te veo como muy empoderada, empoderado hacia esta persona. Te veo con esta emperatriz como que te sientes muy a gusto con él o con ella, como que te empodera también. Bueno, puede ser también que a lo mejor tú estés en un momento de mirar por ti también con esta emperatriz. Voy a ver las energías de esta persona para ver hacia dónde va la lectura, ¿eh? Vamos a ver el o ella hacia ti, esta persona. Opción número dos, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número dos, bruja azul. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? La papisa. La papisa, el sol, el mundo y la muerte. Bueno, yo siento que esta persona ahora mismo es como que corta lo que está sintiendo por ti, o no te lo está, o corta el avance más bien. Fíjate, me sale aquí el carro, ¿no? Puede ser que te esté ocultando que está enamorado o enamorada de ti, o que hay sentimientos. En muchos de los casos yo siento que tú lo percibes con esa papisa, es como "Ah, me gustaría que esto avanzara, porque yo veo aquí este sol y este mundo, me habla aquí que hay algo bastante importante, pero te lo oculta con esta papisa. Y la muerte y el carro es como, estoy cortando ese avance para que no se me note, estoy cortando ese avance para que no y el emperador, sí, ¿ves? Estoy cortando. Puede ser que seáis amigos, amigas, y esta persona todavía no te haya dicho lo que siente, o puede ser que haya ahí algo que le frene. Es lo que más estoy viendo en esta opción, ¿eh? Vamos a ver más. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué siente esta persona? Por ti, en general, ¿cómo se está sintiendo en este momento? Opción número dos, bruja azul. ¿Qué siente esta persona por ti? En general, ¿cómo se está sintiendo ahora mismo? ¿Ves el carro? Esta persona sí que le gustaría avanzar, pero corta ese avance por miedo, yo siento, corta ese avance. También lo que estoy sintiendo es que te admira mucho. Este 9 de oros me habla de admiración, me habla de que le pareces una persona increíble, de que a lo mejor él o ella piensa que no está a las no va a estar como que las expectativas que tú tienes con alguien no las va a cumplir, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo. Pero yo te diría que esta persona siente muchísimo por ti. Es lo que estoy viendo ahora mismo, sí, sí, lo que me sale. Esta persona se come muchísimo la cabeza, sobre todo por las noches con este 9 de espadas. Siento que no, que duerme mal,
siento que le da muchas vueltas a la cabeza, que es como que piensa que no, a lo mejor no es suficiente para ti. A la hora de tener un compromiso serio y estable, yo siento que esta persona sí que quiere ese compromiso contigo, fíjate, y hay sentimientos por su parte, y esta persona debería que está enamorado, enamorada de ti. Si no lo está, está a punto de enamorarse con estos enamorados también, pero es como que mira estos enamorados, porque lo que os digo siempre, luego depende del tarot que usemos o del tarot que coja en ese momento, que de la opción, influyen las cartas muchísimo y lo que vemos y lo que nos transmiten, ¿no? Este hombre está agarrando a esta chica y esta chica está como mirando para otro lado, es decir, como ignorándole, ¿no? O diciendo, es que a mí lo que me transmite esta carta es como, no, no quiero nada contigo, o hay inconvenientes, o igual. Entonces, lo que él piensa o ella es que tiene muchas dudas, por si acaso esta persona, que en lo que a mí me está transmitiendo la carta es que sería el hombre, te dijera a ti que sería esta mujer, ¿no? Me da igual que seáis hombre o mujer, son las energías, ¿no? Es como si esta persona fuera el hombre y tú la mujer en esta carta. ¿Ves? Está cogiéndola como de la cintura y es como que le dijera, oye, quiero estar contigo. Y ella mirara hacia el suelo y no le ignorara o no quisiera nada con él, le evitara. Es que esta carta es como que le está evitando, ¿no? Pues es lo que estoy sintiendo. Esta persona se siente como con un mar de dudas, un mar de revoluciones, de emociones, de no sé qué hacer. Por un lado me apetece avanzar, pero y si le digo algo y esta persona no quiere nada conmigo? ¿Y si le digo algo y cometo el error de que ella o él no siente nada y somos solo amigos y tenemos esa relación cordial y luego igual ya no vuelve a ser lo mismo? Lo que tenemos, ese sol, a lo mejor se destruye y ya no tenemos esa complicidad y yo tengo miedo de confesarle lo que siento, perdón, y de que a lo mejor ella o él no esté receptivo y no me quiera, ¿vale? O no sienta lo mismo que estoy sintiendo yo. Así lo veo, es lo que me dicen en esta opción, ¿eh? Le gustas muchísimo. A mí esta reina de bastos me habla que tiene muchísima atracción por ti y la papisa ahí es algo muy recíproco. Siento que le pareces alguien con mucha seguridad, con mucha fuerza. Le atraes muchísimo, tanto física como mentalmente, es decir, tu forma de ser. Siento que eres alguien, ya te digo, con mucha fuerza. Y él está como estudiando las posibilidades que tiene de avanzar contigo, pero hay mucha indecisión. Fíjate el dos de copas y el dos de oros, hay mucha indecisión en esta persona. Es decir, y si le digo que sí y luego me dice que no quiere nada conmigo, y si... Pero esta persona piensa muchísimo en ti, ¿eh? O sea, muchísimo, le da muchísimas vueltas a... ¿Sabes cuántas veces ha imaginado esta persona que te está confesando lo que siente? Los posibles escenarios que hay ahí de, pues que ella me diga que sí, o él que me diga que no, que me estoy equivocando, que sí, que me diga que esto es correspondido. O sea, es increíble. Esta persona no deja de pensar cómo sería estar contigo, no deja de pensar, pero es verdad que tiene ahí algo que le frena a la hora de que si te expresa lo que siente, igual con este dos de espadas, es como sí, no, me dirá que sí, me dirá que no, me pondrá alguna pega o, ¿ves? Si me lanzo con este loco, ¿tendré una respuesta satisfactoria? ¿Será esto, em, será un sí para mí? No para darle vueltas a eso. Si me lanzo, si avanzo, no me decepcionaré con este cinco de copas, no lo pasaré mal. Si me dice que no, luego igual yo estoy mal, incluso llorando por ella, por él. Yo veo que esta persona le vuelves loco, loca, de verdad, con este loco. Es que me lo está diciendo claramente. Entonces, ¿qué hago? Pues prefiero ocultarte lo que siento con este siete de espadas, ocultarte esa complicidad que tenemos. El diablo, esta persona está obsesionada, obsesionado contigo con este diablo, y yo te diría que le encantaría, ya te digo, avanzar. Eres una tentación enorme, pero le cuesta mucho expresarse. Puede ser que en el pasado haya tenido allí una experiencia bastante traumática con alguna persona de su pasado o unas parejas. No le estoy viendo en pareja en esta opción, pero sí que veo ahí algo que en el pasado pues se quebró su vida, ¿ves?
con esta torre, o a lo mejor estuvo detrás de alguien y le dijeron que no, le dieron calabazas, le dijeron que no sentía lo mismo. Es como que él tiene o ella hay algo, o a lo mejor una relación de mucho tiempo, de amistad, que luego intentó algo con alguien y salió mal. Es como el que esta persona tiene algo ahí que tiene miedo que se vuelva a repetir contigo. No para de pensar en ti, no para de estar mirando a ver qué haces, si te tiene en redes sociales, si tiene tu teléfono, sino a lo mejor intenta encontrarse contigo, pero aquí hay algo que romper. Esta persona tiene algo que romper para confesarte lo que siente, fíjate. Tiene que romper aquí algo para confesarte lo que siente. Este caballero de copas. Dejar atrás esas inseguridades. El decirte, mira, estoy sintiendo esto por ti, con este caballero de copas. Venir con esta copa, entregarte este amor que estás sintiendo y decirte, oye, mira, siento esto por ti, pero que tú no me evites, ¿vale? Que tu contestación, que tu respuesta sea que sí. Y le cuesta mucho. Aquí hay mucha atracción y es como que es una persona que cuando quiere algo suele ir a por ello, pero en este caso se está conteniendo muchísimo por lo que te estoy diciendo. Le encantaría todo contigo con este de euros. Te ve como un tesoro y le encantaría formalizar una relación, le encantaría tener una relación estable. ¿Ves? Y la rueda de la fortuna aquí, es que siento que esta rueda de la fortuna me está hablando de destino. Es como que esta persona siente que estáis destinados, destinadas a vivir algo juntos, juntas, más allá de una amistad. ¿Vale? Esta rueda de la fortuna me habla de eso. Es que me habla de concretar algo, me habla de que el destino no os ha unido por casualidad. Es que sí, hay aquí algo muy potente entre vosotros, vosotras. Y esta persona tiene ahí una inseguridad también. Es como que se siente inseguro, insegura, como que está siempre pensando en ti. De momento está a la defensiva a la hora de actuar contigo, ¿eh? Porque yo siento, ya te digo, que en el pasado esta persona ha tenido decepciones, o a lo mejor igual te ha podido comentar algo así, te lo ha dejado caer y tú no has estado muy receptiva, receptivo a lo mejor en el pasado, o no te ha visto. Entonces, como que no me entrego al 100%. Puede ser que a lo mejor tú tengas pareja en algunos de los casos, ahora me están hablando, o que a lo mejor él piense que hay alguien detrás de ti, porque te ve increíble y como que piense que puedes tener ahí algo con alguien, o si no tienes pareja, más que tener pareja, yo lo que estoy sintiendo en esta opción es como que él piensa o ella que tienes que tener ahí alguien detrás, porque es imposible que no tengas a nadie que esté interesado o interesada en ti. Es lo que me llega, ¿vale? Vamos a ver más. Opción número 2, bruja azul. ¿Qué está sintiendo esta persona ahora mismo? ¿Qué siente por ti? ¿Qué está sintiendo ahora mismo? ¿Qué siente por ti esta persona en general? Pues le gustaría manifestar algo contigo, está clarísimo. ¿Vale? ¿Se ha desenfocado la cámara? Ahora. Le gustaría manifestar algo contigo, le gustaría... pero fíjate que no lo tiene nada claro. Yo siento que lo pasó muy mal en el pasado con una relación, sí. Y es como que también tiene miedo al compromiso o a que le digas que no. Este duelo y esta curación, fíjate, me hablan de eso. O que a lo mejor lo pasó mal con una relación, o que igual le rechazaron en el pasado y esta persona ahora se siente como si me vuelve a rechazar, o sea, si me rechazas, lo pasaría francamente mal. Y el compromiso me habla ahí de eso, de que me cuesta mucho fluir con un compromiso, avanzar contigo, porque no quiero que se repita mm, lo que me ha ocurrido en el pasado, ¿no? No contigo, sino con otras personas, pero, o con otra persona en concreto. Sueña mucho contigo, piensa mucho en ti, pero aquí tiene que soltar esos lastres para poder vivir a tu lado o para fluir con lo que, con una relación contigo, ¿no? Y a esta persona le encantaría tener convivencia y una relación estable, ¿eh? Sí. Estáis muy conectados. Yo siento que sientes lo que siente él muchas veces o ella y viceversa. Esta persona, es que yo siento que esta persona también sabe cómo estás en cada momento. Aunque no estéis ahora mismo físicamente juntos, te percibe, percibe tu energía, tus sensaciones, tus emociones. Lo que estoy notando. Hay aquí una complicidad muy grande, una conexión muy bonita. Opción número 2, bruja azul.
qué siente esta persona por ti, qué está sintiendo en general también, cómo se siente ahora mismo. Bueno, pues como un volcán. Esto es como un volcán en erupción lo que sentís mutuamente, pero no quiere que se le note. Le encantaría expandirse, le encantaría que este amor avanzara. Te ve alguien muy pura, muy puro, una persona muy bondadosa o bondadosa. Pero también es verdad que este hielo me habla de congelar un poco sus sentimientos, sus emociones muchas veces. Con esta muerte corta lo que siente, ¿no? Con esta muerte no te da a entender muchas veces que hay aquí algo más que una amistad. Puede ser que a veces a lo mejor incluso te hable mucho y luego a lo mejor pues ni te conteste a un mensaje, pero es porque quiere darte un poco de espacio, o más que espacio, como que no quiere que se le note. ¿Ves este movimiento? Le revolucionas por dentro y por fuera. Yo siento que muchas veces puede ser que se le quede callado mirándote, o callada, embelesado, embelesada, porque le revolucionas. Esto que siente por ti es muy grande. ¿Ves? Que se queda en silencio muchas veces. Cuando a lo mejor coincide contigo con esta nieve, congelado o congelada, me dicen. En lugar de fluir contigo, yo le veo muchas veces como parado, parada cuando a lo mejor está contigo, o incluso que le digas algo y que tarde en contestarte, pero es porque está en las nubes, pero no en las nubes pensando en otra persona, en las nubes pensando en ti. Se queda, pues a lo mejor mirándote los labios porque le apetecería mucho besarte, o a lo mejor mirándote a los ojos y diciendo, ¿cómo me puedes gustar tanto? ¿Cómo te puedo querer tanto? Porque esta persona te quiere, ¿eh? Es que me hace gracia no por los sentimientos, sino porque es no sé, es un amor como muy bonito, de verdad, me hace gracia la situación, ¿no? No me estoy riendo, por supuesto, de esta persona, ni mucho menos, pero me hace gracia porque es un amor como muy dulce, como muy tierno y a la vez que la atraes muchísimo. Es una mezcla de sensaciones, de emociones muy potente la que estoy notando, ¿eh? De verdad. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué siente ahora mismo por ti en general? ¿Cómo se está sintiendo esta persona? Bueno, te ve como un hombre o una mujer muy generosa, generoso, fíjate. Es que le gustas muchísimo. Te ve alguien increíble, muy bondadoso, bondadosa también. Y fíjate, nos sale otra vez expansión, que me salió aquí en el volcán, pero me salió aquí como esta expansión. Es que dos veces. Esta persona le encantaría abrirse a ti. Eres como su norte también. Es como que eres ahora mismo su objetivo, pero está pues en un momento de pensar bastante. ¿Para qué? Para que haya ese cambio entre vosotros, es decir, pasar de una amistad a algo más, pasar por ese trance a lo mejor de confesarte lo que siento y que me digas que no, o de hacer algo que te bese y me digas que no. Está en esa incertidumbre y no para de darle vueltas a eso, por esa incertidumbre de qué pasará entre nosotros. Aquí es verdad que lo que estoy sintiendo por ella será recíproco por él. Yo quiero una estabilidad, fíjate, yo quiero una estabilidad contigo, pero tiene mucho caos. Aquí está viviendo una tormenta brutal esta persona, porque incluso se martiriza, es como, igual yo no soy suficiente para él o para ella. Esto era lo que te decía antes con estos enamorados y si le digo algo y ella me rechaza, fíjate, es que estos enamorados son muy explícitos por todo lo que te he dicho. Este hombre es como que parece que quiere hablar a esta mujer y esta mujer está como intentando evitarle, es lo que he sentido al ver esta carta. Y esta persona no es que esté ocurriendo eso, pero tiene miedo de que pase esto, de que si él te dice, oye, mira, te quiero o quiero algo contigo y tú le rechazas o pasas de esta persona, para él o para ella sería, wow, algo muy fuerte. Bueno, un caos con esta tormenta, un caos muy grande. Entonces, pues bueno, me hablan de eso. Y esta persona se come mucho la cabeza con eso, le da muchas vueltas, ¿eh? De verdad, te digo, es lo que estoy viendo. Opción número dos, luz azul. ¿Qué siente ahora mismo esta persona por ti en general con la situación que está sintiendo ahora mismo esta persona? Opción número dos, flujo azul. Yo siento que está hasta mal anímicamente y de salud. Es como que se encuentra cansado, cansada, duerme mal por las noches, no para de pensar en ti. Es que yo le veo enamorado o enamorada, sinceramente. Es como que te estás convirtiendo en una obsesión para esta persona. Quiere construir algo contigo, le gustaría pasar más momentos a tu lado. Si tenéis la oportunidad de pasar algún momento juntos, juntas, le encanta.
Y es que se siente como una niña, un niño con zapatos nuevos, como decimos aquí en España, ¿no? Con esa ilusión. Em, esta persona te quiere, esta persona te quiere. Fíjate, aquí hay una conexión brutal con esta estrella. Siento que en algún momento te lo va a decir, ¿eh? Con esta carta. Sí, va a expresarte lo que siente. A mí esta carta y el caballero de copas que me ha salido aquí, va a llegar un momento que no va a poder más y te va a expresar lo que siente. Pero ya te digo que la torre también me habla ahí de romper con miedos, dudas, con no saber lo que sientes tú a lo mejor. Pero a mí esta carta me habla de eso. ¿Vale? Con este caballero de copas que os enseñé antes, que te enseñé antes. Entonces, construir algo contigo, destruirse para construir algo contigo, ¿ves? Destruir sus miedos también me habla, destruir sus dudas para construir algo contigo con estas cigüeñas, para crear. Puede ser que te regale algo, ¿vale? Que te haga algún regalo, fíjate, sí, que tenga ahí algún detalle contigo, que te regale flores o que te regale algún detalle, que te haga algún regalo. Si próximamente a lo mejor es tu cumpleaños o no, simplemente pues porque le apetece hacerte algún regalo. Puede ser incluso que te haga algún regalo y te confiese lo que siente. Me está viniendo mucho para algunos de vosotros. Esta persona le veo, ya te digo, en un momento de que siento que no va a poder más. Vamos a ver. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué siente esta persona ahora mismo? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente por ti? ¿Cómo se siente ahora mismo? En general, qué emociones está sintiendo. Otoño suelta lo viejo y descansa, ¿ves? Es como que tiene que soltar ahí sus miedos, sus malas experiencias del pasado, porque yo siento que hay ahí que le frena algo mucho, hay algo que le frena muchísimo. Mira, mantente fuerte y sin miedo. Deja tus miedos a un lado. Si verdaderamente quieres a esta persona puesta por él o por ella, avanza. Y bueno, si te dice que no, pues tienes que arriesgar, ¿no? Aunque yo siento que, claro, le vas a decir que sí, pero enciende tus pasiones, fíjate. Aquí hay, bueno, una atracción brutal con ese diablo, una atracción bestial, y es lo que te estoy diciendo, a esta persona es que le encantas, el sol, disfruta del éxito y de la felicidad. Bueno, cuando estás cerca de él o de ella, aquí saltan chispas, pero cuando no estás cerca igual, o sea, esta persona te piensa, sueña contigo, no para de imaginarse a tu lado, y yo siento que si estuvierais juntos, juntas, sería un éxito rotundo, estaríais súper felices mutuamente, ¿eh? Vamos a sacar por último un consejo y yo creo que en la mayoría de los casos esta persona te va a decir lo que siente, ¿eh? No creo que tarde demasiado porque lo que está sintiendo es tan bonito, tan increíble y a la vez también le está como moviendo mucho por dentro que al final es que no lo va a poder evitar. Opción número dos, rojo azul, un consejo para ti. Opción número dos, rojo azul, un consejo para ti. La compañía de árboles. Vamos a ver, espera, voy a sacar otra carta y te digo, eras una vez, ¿ves? Es que yo siento aquí como oportunidades que vienen para ti y con esta la compañía de los árboles, yo siento que la compañía de los árboles, ya te digo, porque me habla de paz, tranquilidad, como que te sientas en calma, porque se va a dar y tú también lo sientes, esta relación. Si es para ti, se va a dar y yo siento que en la mayoría de los casos es así, por no decir en todos lo que estoy viendo. Y eras una vez también me habla de empezar algo desde cero con esta persona. También me habla de vidas pasadas. Yo siento que puede ser que vivieras alguna vida pasada con él o con ella. Y te hablan de conectar mucho contigo misma, también contigo mismo, de crear la vida que te mereces con ese eras una vez. Y, y yo siento que esta persona te va a confesar lo que siente, te lo vuelvo a decir, fíjate, con este caballero de copas, ¿vale? Es lo que me están diciendo. Mientras tanto, sigue adelante, sigue con tu vida y avanza y estate tranquila y en paz. Opción número dos, bruja azul, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, como siempre os digo, tenéis que adaptar y puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo, por tu cariño y por estar ahí. Y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy bien. Hasta pronto. Opción número 3, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona.
Voy a sacar un par de arcanos mayores a ver cómo están las energías entre tú y él o ella. Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía tuya hacia esta persona en estos momentos? Tu energía hacia esta persona en estos momentos. Opción número 3, bruja naranja. La emperatriz. Bueno, siento que o bien tú te estás empoderando muchísimo o para esta persona tú te sientes que le pareces muy atractiva, atractivo, no sé, como que te sube la autoestima esta persona. Vamos a ver el o ella hacia ti. Opción número 3, bruja naranja. Vamos a ver la energía de él y así concreto más, o de ella, porque puede ser que también tú ahora mismo estés en un momento de mirar por ti con esta papisa, ¿vale? A ver. Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 3, bruja naranja. ¿Cuál es la energía? Me caen las cartas. De esta persona hacia ti en estos momentos. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? La templanza, el emperador, el diablo, la rueda de la fortuna. Espera, voy a sacar otra carta aquí, el colgado. Bueno, yo te diría que en este caso siento que es como que tú te estás manteniendo un poco con esa papisa, con esa autoestima alta, ¿vale? ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate, me sale que el emperador, vale que el emperador, bueno, pues se complementa mucho con la emperatriz, pero me sale al lado del diablo. Yo siento que esta persona es como que no te ha tratado bien o ha habido aquí como mucha dependencia hacia él o hacia ella. Y es como que yo siento que esta persona puede ser que haya girado esta rueda y haya vuelto a tu vida, a lo mejor que tú hayas roto con él o con ella, después de un tiempo, o que a lo mejor hayáis estado estancados, que no haya habido contacto con este colgado. Y con este ermitaño, esta persona ya ha estado muy en sí mismo, en sí misma, metida y sin saber nada de él, y ahora ya ha regresado con este juicio. O esté pensando en regresar, en algunos de los casos todavía no ya ha regresado, ¿vale? Pero a lo que yo voy es que tú estás ahora en un momento como de, esta persona, si no te ha hablado ya, está pensando en hacerlo, en regresar a tu vida, en comunicarse contigo, con esa templanza, en expresarte que no te he olvidado a lo mejor, o en volver hacia ti. Pero yo con esta papisa, perdón, con esta emperatriz te veo muy, muy, ahora mismo empoderada, empoderado, en un momento como mucho de crecimiento personal y de no querer nada con él o con ella. Yo siento que esta persona no se ha portado bien contigo. Fíjate, con ese diablo. Mira, a mí el diablo y el emperador me habla mucho de egoísmo, además de una persona orgullosa. Estas dos cartas juntas, por cómo está, además las demás cartas en su energía hacia ti, colocadas y demás, esta persona es como es que es egoísta, manipulador incluso, porque el emperador es un hombre, o una mujer, me da igual, que es como muy líder, que es como alguien que encabeza a más personas o que tiene claras las cosas, pero aquí con este diablo es como manipulación, la palabra manipulador, porque cuando un líder eh, es egoísta, cuando un líder es una persona que no te viene bien, que te manipula, que te controla y tóxica, pues es eso. La palabra es manipulación, es lo que estoy sintiendo. Una persona que tóxica, una persona que no te viene bien. Y yo siento que después de un estancamiento con este colgado, esta persona está pensando en hablarte, en comunicarse contigo, en regresar con este juicio después de un tiempo de mucha introspección, o bien ya te ha hablado y está pensando a lo mejor en pedirte una nueva oportunidad o tanteando el terreno contigo. Vamos a ver qué siente ahora mismo. Opción número 3, ¿qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente en general? ¿Cómo se siente ahora mismo? ¿Cuáles son sus sentimientos hacia ti y en general? ¿Qué estás sintiendo? Opción número 3, bruja naranja. Me ha caído una carta. ¿Ves? El 5 de espadas se me ha caído ya. Hay mucho conflicto aquí, ¿eh? ¿Ves? El ermitaño y el mago. Yo siento que esta persona lleva un tiempo metido en sí mismo, en esa coraza o en sí misma, sin hablarte, sin comunicación, sin dar pasos. Pero este mago me habla de eso, de que después de un tiempo le apetecería tomar esa iniciativa. Aquí ha habido conflictos, puede ser que haya habido traiciones, engaños, manipulación. Fíjate esta serpiente clavada en esta espada, no sé si se ve bien, es que no me enfoca bien la cámara ahora. Esta serpiente
clavada en esta espada, me habla como que de estar a la defensiva, ¿no? Como que habéis vivido pues conflictos, discusiones. Yo siento que con esta persona no te has sentido bien, ¿eh? Y, y tiene pensado volver si no ha vuelto ya a tu vida. Es lo que ahora mismo se siente con ganas de avanzar o con ganas de decirte que no te ha olvidado. Es que esta persona todavía eres una tentación para él o para ella, la atraes muchísimo. Yo siento que no se ha olvidado de ti. Después de un momento de descanso, después de un momento de ver qué hacer contigo, yo siento que va a regresar. Puede ser que ya te digo que ya te esté hablando ahora mismo, después de mucho tiempo de parón, pero yo le veo un poco también a la defensiva, como tanteando un poco el terreno, no te ha olvidado, le gustas muchísimo. Y fíjate que yo siento que esta persona es como que va a utilizar un poco sus armas de seducción y tú lo vas a intuir además con esta papisa, porque me habla aquí de un rey de copas, me da igual que sea hombre o mujer, esta persona como que va a utilizar las emociones para intentar volverte a atrapar. Este rey de copas me habla de una persona como que va a intentar tirar por un terreno de emociones. Es decir, pues, a ver, voy a poneros un ejemplo. Pues fíjate con lo que pudimos tener y no tuvimos, o lo intentamos en el pasado y hubo conflictos, ahora no, pues es que yo te sigo queriendo, pues es que, y lo que más veo es manipulación, ¿vale? Yo quiero estar contigo, yo aunque haya pasado el tiempo no te he olvidado, pero yo veo una persona que es como que tenía otros planes o que a lo mejor no te ha priorizado o que te ha traicionado con ese 5 de espadas abriéndome la lectura que se me cayó la carta. Le veo tanteando el terreno, puede ser, ya te digo, que no te haya escrito y te escriba cerca, o sea, pronto, perdón, y si te ha escrito hace poco o ha tenido comunicación contigo, ¿vale? O llamarte o veo como con ganas de avanzar, porque es verdad que no te ha olvidado, pero yo lo que estoy sintiendo es que esta persona te ha querido, sí, pero a su manera y a su forma, porque es una persona muy manipuladora y una persona que lo lleva todo a su terreno. Y al final actúa en función de sus prioridades, de sus intereses, con este emperador y este diablo, ¿no? Es lo que estoy viendo. Con lo cual, puede ser ahí que a lo mejor le interesaras económicamente, o a lo mejor que hubiera ahí un tema pasional con esta reina de bastos. Esta persona está pensando en pedirte otra oportunidad, ¿eh? Y en decirte que quiere algo serio y estable contigo, aunque a mí me da la sensación de que van a ser todo promesas. Si de verdaderamente le das esa oportunidad, vas a volver a ver lo mismo, otra decepción, porque aquí me sale esa inestabilidad y lo que más me sale en esta persona es pasión hacia ti. Mucha atracción, pero que no quiere nada serio y estable contigo. Em, lo mascara mucho con te quiero, sí que es verdad que tiene ahí unos sentimientos hacia ti, bueno, de que te ha cogido cariño, pero yo a esta persona no le veo enamorado de ti, con lo cual es más pasión, atracción, el hecho de, de curiosidad también con este paje de espadas, de voy a ver qué es de su vida, si me ha olvidado o no, si yo le escribo a ver si ella o él está receptivo, el diablo, ¿ves? Es más bien eso. Es como una persona que le gusta mucho gustar, valga la redundancia, que le gusta mucho tener a las personas pendientes, enganchadas con este diablo, ¿ves? Entonces, fíjate esta mujer que está aquí atada. Me da igual que sea hombre o mujer. Es como está a mis pies todavía. Si yo me comunico con ella, con él o con ella, estará receptivo, receptiva a hablarme, a entablar una conversación. Mis artes de seducción volverán a hacer efecto y esta persona se abrirá a mí con este 10 de copas. Otra vez, fíjate, se repite el diablo y el emperador. Es que fíjate cómo se repiten las cartas juntas. El diablo y el emperador, te lo vuelvo a decir, me habla de alguien maquiavélico, maquiavélica, una persona manipuladora, una persona, porque el emperador también es alguien muy estructural, una persona que eh, tiene las cosas muy claras, ¿no? A la hora de accionarse. Y con ese diablo me habla de esa manipulación total de trabajar por conquistarte otra vez, está pensando en trabajar para que vuelva a sacar en sus redes, ¿ves? Tener un éxito. Pero esta persona es también muy egoísta, porque no es que te quiera a ti, lo que quieres es éxito contigo para luego volver a dejarte. Bueno, me sale aquí otra persona. Yo siento que puede ser que esté en pareja o que a lo mejor te haya dicho voy a dejar a mi pareja, pero esta persona no es justa contigo, no, no. O puede ser que tenga hijos de otra persona también, pero veo a mayores alguien ahí que puede ser que haya estado con él o con ella,
Y puede ser que tú también ahora ya tengas a alguien en perspectiva o hayas rehecho tu vida con alguien también, ¿eh? Cuando esta persona vuelva. Porque veo aquí este rey de oros que en algunos de los casos, si no estás con esta persona, va a venir otra persona nueva para ti más adelante, ¿vale? Me habla de también, pues eso, con esta luna, de enmascarar lo que siente por ti, de llevarte a su terreno, con las palabras, porque fíjate, el as de espadas normalmente es decir la verdad, ¿no? Expresarme, decirte lo que siento desde el corazón, expresarme, pero con esta luna aquí al lado es enmascarando lo que siento, mintiéndote, engañándote. Estas dos cartas, tal y como me han salido las demás cartas, es una mentiras, mentiras, engaños. Es como si me hubiera salido el 7 de espadas, ¿vale? Que me habla de engaños, de traiciones, de mentiras en muchos de los casos. Abriéndome la lectura un 5 de espadas, discusiones, enfrentamientos, alguien que no es claro, alguien que te engaña o alguien que no te dice, alguien que a lo mejor te dice la versión que quieres escuchar o lo que quieres oír para llevarte a su terreno. Y yo siento que aquí, wow, ¿ves? Esta persona siente ganas de avanzar contigo, ganas de salir de su zona de confort, pero luego mucha indecisión. Es decir, esta persona puede ser que te diga, oye, mira, que sí que quiero estar contigo, el retorno, el regreso, pero luego te vas a dar cuenta de que son castillos en el aire lo que te propone, de que son ilusiones, pues ya te digo, como castillos en el aire que al momento se desvanecen, ¿no? Con el tiempo todo cae por su propio peso y yo siento que a esta persona, si le das una oportunidad, todo va a caer, todo va a caer. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente esta persona ahora mismo? ¿Qué siente en general por ti? Por ti y en general, ¿qué está sintiendo? ¿Qué siente esta persona? Bueno, pues que esto sería fértil, que sí que podrías volver con él o con ella y bueno, te tendría ahí enganchada, enganchado, ¿no? Sí, es como que se está poniendo también un poco a prueba a la hora de si te podría volver a conquistar, si tú volverías a caer otra vez en sus redes, siente eso, siente que te va a vender algo, como esa verdad, con esa fuerza ahí, como poniéndotelo todo de color de rosa cuando no es así, ¿vale? Te ve una mujer ahora, un hombre muy con mucho talento, que ahora mismo estás en paz. Siento que es como que cuando regreses, si no has regresado ya, va a ver que tú vas a poner límites. ¿Por qué? Porque ahora estás en paz y has aprendido. Lo que te he dicho antes de que te has empoderado también. Voy a buscar otra carta, me dicen. ¿Ves? Es como que buscas tu bienestar y ahora pones límites. No es como antes. Esta persona se ha aprovechado mucho de ti, de tu bondad también, con ese rey de copas. Yo siento que es como que ha intentado ir por la zona de victimizarse, de tu bondad, ha intentado aprovecharse de eso, de tu bondad, de tu. Sí, y ahora es diferente, ahora ha cambiado un poco tu suerte, ahora te estás protegiendo, ya no es como antes. Esta persona lo sabe, ¿eh? Si no te ha hablado todavía, esta persona intuye que no vas a estar receptivo o receptiva porque has aprendido, has avanzado, has evolucionado. Y te ve más empoderada, empoderado. Igual no, pues te ha visto en redes sociales o ha visto algo de ti que te ve una persona que ha avanzado y que ahora pone límites contra lo que no le gusta, límites con las personas que se portan mal con ella o con él, contigo. Y ya te digo, una persona que ha evolucionado y avanzado y se ha dado cuenta de que no puede ser tan buena con todo el mundo. Bueno, no, porque abusan de ti. Es lo que os digo muchas veces que hay que dar, pero cuando una persona también te da, porque esto es recíproco, tienes que dar, pero también recibir por parte de esa persona. El universo siempre tiende a equilibrarse. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente esta persona por ti y en general? ¿Qué está sintiendo ahora mismo? ¿Cómo se siente? Bueno, siente mucha conexión contigo, no te ha olvidado, que es lo que te digo, y tú hay veces que sí que te acuerdas de esta persona, pero bueno, pues ganas de avanzar con esta velocidad, pero es como que él o ella también siente que ahora no hay solidez. Solidez a la hora de que tú confíes en él o en ella. Es como, me están mostrando como una vasija o un jarrón que se ha roto y ahora ya las piezas de ese jarrón o mm, de ese jarrón, de esa vasija, no, no encajan, no encajan. No te encaja nada de esta persona, con lo cual estoy notando eso, que tú ahora mismo estás muy decepcionada, decepcionado con él, ¿vale? Con ella y no vas a ceder, no.
Esta persona es como que no va a poder crear una estabilidad contigo o un romance contigo porque estabilidad no quiere, pero es como que no te va a manipular esta vez, ¿vale? Lo intentará porque con esta creación, desde sus sentimientos y sus emociones, lo que te estoy diciendo, desde esta persona es muy manipulador, manipuladora. Entonces, ¿qué hará? Si no lo está haciendo ya o ya lo ha hecho, porque para algunos ya veo que ya está en esa línea de hablarte o de escribirte o de entablar comunicación contigo. Bueno, pues mira, no te olvido, por ejemplo, un ejemplo, mira, no te he olvidado, te echo de menos, mm, es una pena que no podamos tener nada, te va a ir como un poco victimizándose, pues es que te has olvidado de mí, o es que no me quieres ya, o es que por esa línea intentando entrar otra vez en tu corazón y siento que no vas a ceder. Te dicen también que eres una mujer o un hombre que te gustan mucho los animales o que los animales te acompañan. Y ahora tienes claridad. Ahora eres diferente, ahora has avanzado y siento que has evolucionado y no vas a ceder a los deseos de esta persona. ¿Por qué? Porque antes te ha manipulado, te ha mentido, te ha engañado y pues ahora ya no confías en ella y para que se repita lo mismo, pues no, no quieres pasarlo mal. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente esta persona por ti en general? ¿Qué es cómo se está sintiendo ahora mismo? Esta persona sabe que ha habido una transformación en ti, pero también sabe que te va a tener que vender que ha habido esa transformación en ella también. Es decir, oye, mira, no, que he cambiado, que las cosas son diferentes, que ahora no va a ser igual, ¿vale? Te va a vender la moto, como decimos aquí en España, de mira, ahora va a ser todo diferente, va a ser más bonito, todo maravilloso, pero no es la realidad no es así. Nada ha cambiado. Bueno, has cambiado tú y por fin has descubierto lo que es la felicidad, fíjate, la felicidad sin él, sin ella. Es como que se te han abierto los ojos, se te ha caído la venda, como se suele decir, y das muchas gracias por haber roto con esta persona, por haberla alejado de tu vida, y ahora mismo yo te veo feliz. Te veo en esa línea de avanzar, te veo en esa línea de que si no estás con nadie, próximamente vas a estar con alguien, y eso ha roto tu confianza por completo. Cuando se rompe la confianza es muy complicado restaurarla y yo siento que estás ahora mismo en un momento de que no te interesa, no te interesa, ni vas a poner de tu parte para tener a esta persona en tu vida porque no te interesa ni como amigo, ni como amiga, ni como nada. O sea, no le quieres en tu vida, simplemente es una persona tóxica, una persona que no te aporta nada y el éxito, mira, el éxito está, me están diciendo ahora mismo, fíjate qué bonito, que el éxito está en la pureza de tu corazón, que tú siempre has actuado con bondad, que pase lo que pase, tú siempre actúas con desde el corazón y que bueno, que si te han herido, tú no tienes la culpa. Es porque eres a veces demasiado bueno o buena y tienes que poner límites en el sentido de que hay veces que se aprovecha la gente de eso y esta persona se ha aprovechado de ti, ¿eh? De eso, de tu bondad, de tu potencial, de lo empático, empática que eres, de que eres una persona que siempre das lo mejor de ti. Entonces, en ese sentido hay que poner límites y yo siento que tú ahora ya lo sabes. Yo siento que lo ella está como aceptando que ya no tiene nada que hacer contigo, ¿eh? No, porque aunque te diga que sí, que no se ha olvidado de ti, yo siento que tú no vas a estar por la labor de volver con él o con ella. Es lo que te he dicho antes. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente esta persona ahora mismo por ti y en general? ¿Qué está sintiendo ahora mismo? Yo siento que piensa bastante en ti, pero porque hay mucha atracción. Y el hecho de no poderte conseguir también le despierta ahí como morbo, ¿vale? ¿Ves? Ese sentimiento de pérdida, ese sentimiento de me lo estás poniendo muy difícil el hecho de tenerte ahora mismo, de crear algo contigo, ¿no? Aunque sea pues un romance o algo que no sea estable. Pero el hecho de que me pongas pegas, el hecho de que me cortes, de que yo no pueda avanzar contigo, a mí me da morbo o me da ese sentimiento de también de con este emperador y este diablo, yo estoy notando como ese sentimiento de reto, ¿no? De siento que eres un reto para mí porque me estás diciendo que no, con lo cual el diablo y el emperador ahí me marca, no, a mí nadie me dice que no y lo voy a volver a intentar, ¿no? Pero sí que es verdad que él se da cuenta, o ella, que aquí hay un sentimiento de pérdida con estos ratones, de que esto se ha cortado ya
y de que te ha engañado y que te ha mentido y que con este libro es que no, ¿no? Aún así va a intentar avanzar contigo, va a intentar ponerte todo de color de rosa, aunque aquí tú sabes perfectamente que esto no es lo real, ¿ves? Va a intentar ponerte todo de color de rosa, decirte que no te ha olvidado, decirte que... ¿Cómo ilusionarte? Pero fíjate, me sale el zorro aquí. Artimañas, manipulaciones de lo de ella, lo que te digo, no compensa. No compensa y tú lo sabes, ¿eh? Tú lo sabes. Sí, es que fíjate, también en la estrella y el corazón aquí me habla de eso, con la conexión que tenemos, con lo que yo te quiero, con lo que podíamos haber sido, con bla, 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 todo palabrería, y al final, ¿qué es lo que te dije antes con la luna y este as de espadas? También, la luna y estas de espadas me hablan de eso, me hablan de, con palabras y desde la mentira, el engaño, porque la luna nos habla mucho también de eso, del engaño, la mentira, ocultaciones, la cara oculta de la luna, dependiendo de cómo salgan las cartas, pero con ese emperador, ese diablo y cómo me han salido las cartas, pues es eso, me habla de eso, me habla de, sí, voy con palabras, te digo la verdad, o al menos te vendo la verdad como que es lo auténtico, pero no es lo auténtico, yo me estoy ocultando. Yo te estoy diciendo todo esto para que vuelvas a caer en mis redes, para que vuelvas otra vez a mi vida y luego cuando me apetezca volverte otra vez a traicionar o a engañar o a mentirte. Porque te estoy mintiendo, básicamente. En tu cara, además. O sea, así lo veo, ¿eh? Sabéis que soy muy transparente y digo lo que veo para bien o para mal. Lo que me sale es lo que os digo. Y yo no elijo lo que sale. O sea, lo que me sale, os lo digo. Ya está, así de claro. Y en las consultas privadas lo mismo, ¿eh? Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. ¿Qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente? ¿Cómo está ahora mismo? Confía en lo desconocido. Siento que es como que él o ella piensa que sí que vas a volver a confiar en él, porque, o en ella, porque bueno, te va a vender un poco como, bueno, yo he cambiado, lo desconocido me habla ahí un poco de eso, de he cambiado, ahora soy una mejor versión de mí, pero todo esto, ya te digo, son castillos en el aire. Mira, el tambor sueña y viaja. Siento que te vas a centrar en viajar, en estar contigo. Puede ser que tengas ahí a alguien ya en perspectiva que conozcas o estés conociendo, que ya te incluso tengas pareja. Te vas a mover en la dirección que a ti te apetece, en la dirección hacia tu felicidad. Con esta viajera, muévete en una dirección. Vas a tener muy claro que no quieres estar con esta persona. Y yo siento que vas a crear energía para, o sea, intercambiar energía con las personas que verdaderamente merecen la pena y no te la consumen, porque siento que esta persona es tan tóxica que te ha consumido la energía, te ha controlado, te ha manipulado y es lo mejor, de verdad. Es que no puedes estar más acertada, acertado con lo que crees y lo que he visto aquí. O sea, es que es tal cual. Esta persona no interesa ni como amigo, ni como amiga, ni no interesa tenerla cerca. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues todo lo está enturbiado con esta persona, ¿no? Todo es muy turbio con esta persona. Enturbia todo lo que toca. Y es una persona que no es leal, es una persona que no es buena persona, es lo que estoy viendo, ¿eh? Vamos a ver más. Opción número 3, bruja naranja. Voy a sacar por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja naranja, un consejo para ti. Trascendente, trascendente, perdón que me he trabado, trascendente en medio de lo cotidiano. Bueno, te dicen que sigas haciendo tu vida, que trasciendas en medio de todo lo cotidiano hacia tu felicidad, que busques lo que te interesa, lo que te aporta. Perdóname que me he atascado, es que pensaba que ponía trasciende en medio de la oscuridad, trascendente en medio de, de lo cotidiano, perdón. Pensaba que decía trasciende en medio de lo cotidiano. He dicho en medio de la oscuridad. Es que aunque no veas las cosas claras, aunque no veas hacia dónde te diriges, te están diciendo que vas por buen camino, que trasciendas, que salgas también de tu zona de confort, porque vas por muy buen camino. La doncella y el cordero invoc. Sí, me hablan de eso, me hablan de un resurgimiento, de que vas a resurgir como el ave fénix, de que estás avanzando, de que estás cuidando de ti, queriéndote más.
Y es como que me hablan que viene una renovación para ti. Después de mucha oscuridad, me hablan de esa innovación, de ese avance, de creer más en ti, de tener esa sabiduría, un resurgir. Me dicen todo eso. Que avances, que sigas adelante, que vas por un camino y que van a venir oportunidades para ti. Yo siento que en el amor, si ya no, si estás con alguien, pues esa persona sí que te conviene. Y si no estás con esa persona, siento que más adelante va a venir alguien para ti que te va a venir muy bien y que va a ser un amor bastante importante. Opción número 3, Bruja Naranja. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, que te haya ayudado sobre todo. Recuerda que son interactivos generales, puede ser que nada de lo que haya dicho concuerde con tu situación, entonces esta no es tu opción. Tenlo en cuenta, como os digo siempre. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.